¿Estás enfrentando a un gigante que no puedes vencer o piensas que no puedes vencer? Mi nombre es Jimmy Duarte. En este día te invito a que te apoderes de la promesa del Señor. En Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Segunda de Crónicas, capítulo 20, nos narra una historia en donde el rey Josafat recibe la noticia de que algunos pueblos enemigos con un ejército enorme vienen a atacar a Israel. Y entonces, esas son de repente las noticias inesperadas que recibimos a diario. Una enfermedad, una solicitud de divorcio, un despido de la empresa, que tienes que luchar por aquellas indemnización porque la empresa no quiere pagarte. Y entonces tienes que ir a la corte frente a una empresa grande. Tienes que pelear por tu negocio, por tu terreno. No sé cuál es el gigante que estás enfrentando, pero esta palabra escrita del Señor te va a dar la fuerza, te va a dar la confianza, te va a dar la estrategia correcta para que sepas cómo actuar en medio de esta guerra. Zacarías 4:6 dice, recuérdalo, porque no es con fuerza ni con ejército que vencerás, sino con mi Santo Espíritu. Es lo primero que tienes que tener claro. Segunda de Crónicas 20:15 dice, porque la batalla no es vuestra, sino del Señor. Has estado desesperado, cansado, te has rendido, pero hoy es tiempo de que retomes, porque has estado peleando en tus fuerzas y no en el poder del Espíritu Santo. Es más adelante veremos cómo el Señor dice por medio de su palabra allí al rey Josafat, vengan, enfrenten a ese gigante y estén quietos para que vean la gloria del Señor manifestarse. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud entonces en medio de esta guerra, en medio de enfrentar a ese gigante que quieres derrotar? Lo primero que debes hacer en cuanto a tu actitud es lo siguiente: ponerte en oración. Versículo 2 en adelante nos muestra que Josafat lo primero que hizo fue consultar al Señor. Debes consultar al Señor y en medio de la oración nuestro corazón se llena de paz, nuestra mente se llena de confianza, comienza a elevar nuestra fe y entonces podemos ver claramente y escuchar a Dios. En segundo lugar, él empieza a reconocer que la ayuda no puede venir de otro lugar, no puede venir de otra fuente, sino del Señor. Es que lo que pasa es que tú has estado viendo a ver cómo me ayuda aquel político, aquel de la junta de selección de X o Y gremio, aquella persona que tiene dinero. Ya estás vendido tus principios, tu dignidad cristiana en medio de la crisis. Pero él comienza a ver en la dirección correcta, su confianza está en el Señor. Bienaventurados los que confían en el Señor, porque no serán avergonzados. Lo tercero que él comienza a hacer es, comienza a exaltar con palabras, con alabanzas, la grandeza del Señor. Y mientras nosotros proclamamos con palabras, mientras declaramos con palabras la palabra del Señor de manera audible, nuestro corazón, nuestra alma se llena de confianza, trae paz a nuestra alma y hace huir progresivamente el temor. Lo cuarto que él hizo es examinó la legitimidad espiritual del asunto a tratar. En este caso, en el versículo 7 y 8 vamos a ver de este capítulo 20 de Segunda de Crónicas que él comienza a examinar y entender que esa tierra del Señor legalmente se la había dado al pueblo de Israel, y él comienza de alguna manera a reclamar en la esfera espiritual lo que por derecho les pertenecía a ellos. La palabra de Dios dice que tenemos promesas en el Señor, tenemos promesas en el Señor, bendiciones espirituales que también se pueden manifestar en bendiciones materiales y concretas que el Señor ha prometido darnos.
de acuerdo a su voluntad, por supuesto. Entonces hay que comenzar a examinar el caso, cómo está la legalidad, cómo está el asunto. Tienes que examinar si no estás metido en un asunto que sea ilegal, por ejemplo. Recuerda que el Señor es justo y el Señor no te va a ayudar en algo que es injusto, por lo tanto ahí vas a pelear solo. Asegúrate de eso, de que legalmente te pertenece lo que estás luchando. Número 5, lo que le hace es pronunciar las promesas del Señor. Él muestra más abajo en el versículo 9, podemos ver cómo Josafat comienza a decir: Señor, tú prometiste que si nosotros nos humillamos delante de ti cuando nos encontráramos en un problema, en una calamidad, en una crisis, tú ibas a escuchar, nos ibas a responder. Entonces es lo primero, es otra de las cosas que debemos hacer. Y entonces en ese ambiente de confianza, ese ambiente de fe que se manifiesta por medio de la palabra de Dios, donde es honrado el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo comienza a hablar palabras específicas y se levanta dentro del pueblo. Se levantó un hombre llamado Jeruel y le dice: no tengas miedo, oh rey, no tengas miedo, oh pueblo, ni se acobarden delante de este ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino es mía, dice el Señor. Y en el versículo 17 viene el siguiente paso. ¿Qué debo hacer entonces? Debo enfrentar los gigantes. Y él les dice en el versículo 17: mañana cuando suban, ustedes bajen, desciendan y enfréntenlos. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Salgan mañana contra ellos porque el Señor estará con ustedes. Hay que enfrentar los gigantes. Esto significa que hay que ir a tocar esas puertas. Hay que ir a meter esa hoja de vida en el lugar que tienes que hacerlo. Hacer ese concurso que debes hacer. Ir a esa corte, enfrentar a un juez, enfrentar a un padre de familia, pedir perdón a tus hijos, pedir perdón a quien debes pedir, perdonar a quien debes perdonar. Debes enfrentar los gigantes. Debes enfrentar los gigantes. Y ahí es donde no nos parece. Nos gusta toda la primera parte de: el Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor ha hablado por medio de su palabra. Pero no nos gusta la acción. Como a Josué: esfuérzate, sé valiente, tienes que cruzar ese Jordán, tienes que hacer lo que parece difícil, tienes que tomar esa onda y enfrentar a ese gigante aunque parezca ridículo lo que vas a hacer, pero tienes que dar esas 7 vueltas alrededor de Jericó. Y no lo digo literalmente, lo digo espiritualmente hablando. Tienes que moverte, tienes que comenzar a moverte. Pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamáis, os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que llama, se le abrirá. El Señor va contigo, no tengas temor. Salmo 144, David decía: el Señor adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. El Señor es mi castillo, Él va conmigo. Y podemos ver nosotros concretado todo en 2 de Samuel, como David conquistó todos los pueblos que el Señor le había dicho que iba a conquistar, pero Él siempre comenzaba con algo. Usted puede verlo en el capítulo 2 de 2 de Samuel. Siempre Él decía continuamente: Señor, ¿debo ir a enfrentar a los filisteos? Señor, ¿debo hacer esto o aquello? ¿Debo emprender esto o aquello? Asegúrate entonces de que el Señor está contigo y te aseguro que la victoria es tuya, está ganada, pero comienza a moverte hoy, comienza a moverte, comienza a tocar, comienza a retomar esos proyectos que habías dejado allí porque pensabas que no podías lograrlo. Comienza hoy, no importa el gigante que se ponga por delante, el Señor está contigo, mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. La batalla no es tuya, es del Señor, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. No es con fuerza, no es con tus posibilidades, no es con tus cuellos políticos, es con la fuerza del Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga.